La UPV participa una vez más en Ecotrofelia y lo hace con un producto 100% valenciano. Con el nombre de Delisuf han elaborado chufas ablandadas, encurtidas y aromatizadas con ajo y orégano y con romero y tomillo. También han hecho dos variedades dulces con una base de almíbar aromatizado a la naranja y a la vainilla con canela. Hemos manejado el concepto de un producto 3 en 1. Se puede consumir la chufa entera como aperitivo, por lo menos si estás en un bar de tapas, comiéndolas en vez de unas aceitunas, te las puedes comer. También las puedes colocar en ensaladas, con quesos. Estas mismas chufas se pueden triturar y se obtiene una crema untable para untar sobre tostadas, quizás para comer con queso fresco. Y esta misma crema untable se puede hornear, introducir dentro de una manga pastelera, hornear y se obtendrán unas galletas. El grupo Cuina de la UPV lleva años trabajando para lograr ablandar las chufas y tiene patentado el procedimiento que idearon los investigadores Javier Martínez y Purificación García. La Politécnica ha participado los últimos 3 años en Ecotrofelia. El año pasado, con Kes Café, ganaron la fase española y quedaron cuartos en la fase europea. Y si todo va bien, este queso untable con sabor a café estará muy pronto listo para la venta. Eso ilusiona a los alumnos, nos ilusiona a nosotros porque el tiempo invertido en esto, aparte de que aprenden mucho, pues ves que al final puede ser un producto que llega al mercado, llega a un consumidor y que puede llegar a ser un producto real, ¿no? En el caso del Kes Café estamos en negociaciones con una empresa para su comercialización, esperemos que con el Delisuf pase lo mismo, es decir que esto es real, ¿no? Esto es desarrollo de productos, esto es mercado y esto son cosas que valen la pena invertir tiempo. Los premios Ecotrofelia premian el carácter innovador en la elaboración de un producto que destaque por su nutrición, salud, seguridad alimentaria, gastronomía o sostenibilidad, entre otros aspectos. Delisuf destaca por utilizar ingredientes certificados por la denominación de origen Chufa de Valencia y otros productos ecológicos. Vivian Barreto, Esperanza Correia y Esther Iglesias representarán a la Politécnica de Valencia en la fase nacional de la competición que se celebra en Barcelona. Si convencen al jurado, los veremos el próximo mes de octubre en París en la fase europea.